Hola, mi nombre es Akbal Sandoval y el día de hoy voy a compartirles acerca de un tema que considero bastante importante para nosotras las mujeres. Voy a hablar acerca de los pezones de la mujer, ay canijo, como dicen en Guadalajara, ¿verdad? Y acerca de la feminidad. ¿Por qué los pezones tienen que ver con la feminidad? Es muy importante primero entender la palabra feminidad. En nuestros tiempos la palabra feminidad se ha manifestado quizá ahora más independiente, más fuerte, pero en algún tiempo la feminidad simbolizaba debilidad, simbolizaba delicadeza y solamente se quedaba en cuestiones físicas. Pero si nos vamos al término de feminidad en la antigüedad, la feminidad simbolizaba algo muy poderoso, ya que es una polaridad que tanto los hombres como las mujeres poseemos. Si las mujeres manifestamos la polaridad femenina, entonces estamos manifestándonos desde la polaridad correcta, ya que nosotros somos como un imán. Los hombres y las mujeres tenemos el lado emisor de la energía, que vendría siendo como los imanes, el lado que emite energía. Este lado vendría siendo nuestra polaridad masculina, pero también tenemos el lado receptor de la energía, el lado que absorbe energía. Este vendría siendo el lado femenino de nuestro imán. Nuestro imán es equivalente a nuestro chakra sexual, ya que es en donde tenemos este magnetismo. Pero si tú como mujer o como hombre te estás manifestando desde una polaridad incorrecta, entonces te estás manifestando de forma incorrecta hacia el universo, y lo que sucede es que vas a repeler todo lo que tú quieres atraer y vas a estar viviendo una vida en condiciones de sufrimiento. En el Tantra aprendemos a manifestar la polaridad correcta. ¿Por qué? Porque la polaridad femenina, en nuestro caso como mujeres, es la que nos permite conectar con algo muy poderoso, el cual tiene que ver con algo más allá de la apariencia, más allá del comportamiento, más allá de la delicadeza. ¿Por qué? La polaridad femenina tiene que ver con tu capacidad de recibir. No por nada en el imán este es el lado que recibe, y no por nada en nosotras las mujeres nuestros genitales también son receptivos. En el caso de los hombres, ellos son emisores, y si te das cuenta también los genitales del hombre son emisores. Cuando tú como mujer conectas con tu independencia, eso está genial. Pero muchas veces las mujeres, al conectar con su independencia, ellas no se permiten recibir, porque al decir no, yo soy independiente, yo puedo sola, etcétera, eso les hace desconectarse muchas veces de este lado que es el receptor. Pero lo que vamos a hablar el día de hoy es cómo nosotras como mujeres tenemos algo muy poderoso a la altura de nuestros pezones, lo cual es una parte de nuestra energía que los hombres no tienen. Se llama línea de arco y es una energía que va de pezón a pezón, y esta energía, esta línea de arco, es la que nos permite conectar con la energía femenina del universo. No por nada nosotras las mujeres somos las que amamantamos al bebé. ¿Y por qué? Porque nosotras, a través de nuestra línea de arco que los hombres no tienen, nosotras transmitimos este amor materno del universo a través de la leche para nutrir a nuestros hijos, no solamente físicamente, sino también energéticamente. Se dice que esta línea de arco es la que le va a proveer a nuestros hijos durante los primeros 7 años de su vida todo el amor energético y toda la energía del universo, para que ellos se nutran y estén fuertes a nivel astral. Sin embargo, esta línea de arco no solamente sirve para eso. Esta línea de arco, al igual que nuestro chakra del corazón, está muy conectado con el chakra sexual de la mujer. A diferencia de los hombres tienen su chakra sexual independiente de su chakra del corazón. Ellos pueden actuar sexualmente sin involucrar su corazón y sus sentimientos. Y muchas mujeres dirán, ay no, claro que no, yo también puedo estar con uno y con otro y no meto mi corazón y no meto mis sentimientos. Sin embargo, el
el hecho de que las mujeres recurran a estas prácticas, algo tiene que ver con su corazón, aunque ellas se sientan independientes de no involucrar sentimientos, algo les está haciendo sentir, incluso el poder sentir esa independencia de soy libre y puedo estar con quien yo quiera, también eso tiene que ver con tu corazón. Pero esta línea de arco se dice, según algunas prácticas de yoga y en el tantra, que cuantos más hombres sexualmente estén en la vida de una mujer, esta línea de arco va guardando impresiones áuricas, o sea que ella se conecta tanto emocionalmente con este hombre como telepáticamente y a todos los niveles de conciencia. Esto es algo hermoso. ¿Por qué? Porque cuando tú estás con tu hombre y lo amas y sexualmente estás con él, entonces el universo, la divinidad o como le quieras llamar, hizo este método energético para que cuando no puedan estar juntos, esta conexión continúe. Este amor, esta transmisión de pensamientos, de emociones pueda continuar y puedan sentirse el uno al otro aunque no estén físicamente juntos. Pero también en caso de que ella quede embarazada, el bebé puede sentir la energía de su padre alrededor de su madre mientras ella lo está gestando. Pero cuando una mujer está con muchos hombres sexualmente hablando, entonces su línea de arco está conectada a muchos hombres más y ella está siendo envuelta por la energía de todos estos hombres, y eso es equivalente a que ella está conectada de forma emocional y telepática a estos hombres. ¿Esto qué significa? Esto significa que ella va a sentir las vibraciones energéticas tanto positivas como negativas de este hombre o estos hombres, y esto puede afectar en sus emociones, ya sea de forma positiva o negativa, pero estamos hablando de que también está afectando tu identidad. ¿Por qué? Porque van a haber vibraciones con las cuales te vas a conectar que quizá no son tuyas y tú te las adueñas creyendo que son tuyas. Entonces, para ahorrarnos de estas conexiones emocionales y telepáticas, lo que debemos hacer es limpiar nuestra línea de arco. ¿Por qué? Porque mientras más fuerte tenga esta línea de arco la mujer, más capacidad tiene de manifestar su feminidad. ¿Por qué? Porque esta línea de arco es la forma en la que nosotros no solamente damos leche a nuestros hijos, sino que también brindamos esta sensación armónica en nuestro entorno. Hacemos sentir el ambiente de nuestro alrededor y a los demás en armonía. Porque nosotras como mujeres, en la antigüedad se creía que el hecho de que una mujer estuviera en su casa no era solamente para limpiar la casa, sino para volver de esta casa un templo, para que cuando llegaran sus hijos o su hombre del trabajo, esta casa manifestara esta luz a través de ella, como si estuviera llegando a un templo y ella fuera la diosa, la que recibe con toda esta calidez, con todo este amor.